Hola, ¿cómo están? Les saluda Ev Merma. Bienvenidos a mi canal. Si bien sabemos, en las sesiones anteriores fuimos desarrollando lo que son estas condiciones acerca de los ejes que van a estar vinculados al plano que hemos elegido como ejemplo, que es el que estoy señalando. Entonces, lo que nosotros queremos es sistematizar toda la hoja de cálculo Excel y posterior a ello tenemos que hacer una comparativa con los resultados. Por otro lado, también sabemos que fuimos, ¿no?, desarrollando lo que era esta partida de excavaciones. Avanzamos algunos puntos y hoy lo tengo ya concluido. Ya se ha terminado acerca de estas o la sistematización sobre excavaciones. Ok, estas celdas que están sombreados son las celdas que están vinculados para esa partida. Voy a explicarles brevemente sobre cómo está trabajando y posterior a ello vamos a trabajar. Ya le encontré un método o una forma de cómo trabajar el metrado de rellenos. Algo que nos va a quitar mucho tiempo y lo vamos a desarrollar rápidamente. Ok, entonces sin más, vamos a empezar. Como podemos ver en nuestro formato Excel, o perdón, nuestro formato parametrados, no tenemos ningún dato referente a las excavaciones. Y lo que vamos a hacer es vamos a ir ahora procesando los datos y vamos a visualizar cómo se va ejecutando los metrados correspondientes al plano que estamos desarrollando. Ok, entonces en ese punto la metodología es el siguiente. En esta primera, en esta primera tabla vamos a procesar los datos que nos indica eje 1, eje 2, eje 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a visualizar. Aquí les estoy mostrando el mismo plano, que es este. Solo que aquí se podría decir, separado en elementos o tramos que vamos a tener que considerar nosotros al momento de procesar los datos. Obviamente este mismo criterio nos va a servir para que nosotros podamos hacer los metrados posteriores, como es en este caso metrados de concretos, de cimientos, sobre cimientos, también lo que es columnas. Y bueno, entonces vamos a procesar los datos. Como podemos visualizar, es el mismo plano, solo aquí les estoy mostrando el criterio para que podamos entenderlo mucho mejor. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, yo les recomiendo siempre empezar por los ejes que están horizontales y posterior a ello los ejes verticales. Pero si alguno de ustedes tiene la costumbre de primero empezar por los ejes verticales, no hay ningún problema. En esta parte se podría decir que tendrían que trabajar primeramente con la tabla número 2 y posterior a ello con la tabla número 1, que va a ser lo mismo. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Longitud nos dice del eje 1, 1 entre ejes A y B. Aquí tenemos ejes A y B, eje 1, 1. Entonces, la longitud es 4 metros. Aquí vamos a poner 4 metros. A su vez, vamos a estar procesando, a ver, vamos a poner o a considerar primeramente todo lo que son longitudes. El detalle que vamos a encontrar en este plano es el siguiente, que vamos a tener un eje B y un eje B'. Este B' va a hacer referencia a este elemento que se está mostrando. Entonces, lo recomendable sería lo siguiente. Para el eje 1, 1 vamos a considerar su longitud total del eje BC. Ok, entonces va a ser 4 metros. Entonces, eje 1, 1 entre BC, 4 metros. Ok, ahora nos dirigimos al eje, en este caso, perdón, al eje 2, 2 y ahora empezamos entre A y B, obviamente también es 4 metros.
Ahora sí vamos a separar aquí en dos tramos. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tendríamos que separar de la siguiente manera. Un tramo y dos tramos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar dos ambientes. Listo. Ok, entonces, a ver, teniendo este criterio, ahora lo que vamos a hacer es que en el eje número 2 vamos a encontrar tres tramos. Y en esos tres tramos lo vamos a considerar como A, B, B, C y C, D. No va a haber ningún problema en trabajarlo de esa forma. Entonces, en el tramo BC sería en este caso, este pequeño tramo sería 4 metros menos esta longitud. Y ello nos va a dar 1,85. Entonces aquí ponemos 1,85. Y ahora nos tocaría este siguiente tramo o el tercer tramo que va a ser desde B' a C. Entonces, ahora sería B' y C. Entonces correspondería a este pequeño tramo. Y ello sería 3,40. O perdón, aquí es 0,825. Y este otro tramo, que es B' C, va a ser 3,175. Ustedes pueden comprobar, deben de tener algunos de ustedes deben ya de tener el libro con el cual estamos trabajando. Y si no lo tienen, pueden visitar el sitio web evmerma.com, dirigirse a la opción de metrados en edificaciones y ahí van a encontrar algunos materiales y archivos referente al tema. Ok, entonces aquí fácil podemos reconocer que la suma de estos dos datos nos va a dar 4 metros. Entonces le corresponde al acotado entre este tramo. Ok, ahora nos vamos a ir al eje 3, 3 y por defecto va a presentar también tres tramos y las mismas longitudes. Entonces, escribir nuevamente también nos quitaría un poco de tiempo. Solo para acelerar, seleccionamos esos datos y pegamos en este punto. Ok, ahora nos vamos a dirigir al último eje que es 4, 4. Aquí solo vamos a tener dos tramos, AB y BC, y ambos va a ser de 4 metros. Listo. Ahora vamos a procesar o a condicionar los cortes. Primero es corte 4, corte 4. Entonces aquí sería corte 4, corte 4. ¿Ok? Si podemos visualizar ahora en este punto, se va a ir ejecutando, en este caso, el metrado correspondiente. Ahora vamos a seguir. A ver, vamos a ver los siguientes cortes. Aquí va a ser 5, corte 6 y corte 3. 5, 6, 3. Ok, entonces nos vamos a dirigir a este punto y vamos a poner corte 5. Como pueden ver, se está ya ejecutando el metrado correspondiente. Corte 6 y corte 3. Ok, entonces vamos a continuar. El eje 3.3 también va a presentar esos mismos, en este caso, cortes por defecto. Se puede copiar y pegar o pueden hacerlo individualmente seleccionando desde las opciones que se presentan. Y por último, en este punto, ahora para el eje 4.4 vamos a tener corte 4 y corte 4. Entonces aquí será corte 4, corte 4. Listo. Ahora vamos a pasar
Como ya no hay más ejes horizontales, entonces lo dejamos en ese punto y lo demás lo dejamos vacío. No hay ningún problema. Ahora nos pasamos a la segunda tabla y ahora vamos a hacer o procesar los datos en sentido opuesto. Vamos a empezar con los ejes verticales y las referencias serán los ejes horizontales. Entonces aquí nos dice eje AA entre eje 1 y 2. Entonces sería eje AA entre ejes 1 y 2. Obviamente, si en la primera parte o en la primera tabla hemos considerado desde este punto hasta este punto, entonces ya no tendríamos que, en este caso, no tendríamos que considerar toda esta parte, porque ya se ha ejecutado ya esa excavación. Entonces, ahora tendríamos que considerar desde este punto hacia abajo. Y de igual manera, en el eje 2,2 solo vamos a considerar se podría decir todo ese tramo. Entonces vamos a hacer esta referencia para que podamos tener conocimiento sobre cómo funcionan los metrados. A su vez, estoy seguro que esta hoja de cálculo o a medida que los que van siguiendo el taller van a entender el procedimiento o el criterio sobre cómo realizar los metrados, ya que vamos a utilizar esos criterios. Ok, entonces solo nos correspondería definir esa longitud o ese tramo. Si desde el eje 1 al eje 2 tiene 4 metros, tendríamos que restar el ancho de este elemento y de este elemento. Obviamente en este elemento vamos a dividirlo en 2. Si esto es 40, esto se va a convertir en 20 y esto será 40. Sería 4 metros menos 0,60. Entonces nos vamos eje AA y ahora en este punto vamos a considerar lo siguiente. Sería igual, ponemos 4 menos 0,60. Entonces tenemos 3,40. O pueden digitarlo directamente. Si quieren trabajar formulando directamente desde el Excel, no hay ningún problema. Pero si mentalmente también pueden desarrollar o sacar esa medida, lo consideran directamente. Ok. Entonces, el siguiente tramo sería este pequeño que acabamos de seleccionar. Esos ejes presentan una longitud de 2,25, pero restando esos espacios que ya se han excavado, vamos a tener 1,85. Listo. El siguiente tramo va a ser, obviamente va a tener la misma longitud que este primer tramo porque presentan las mismas características. Entonces aquí será 3,40. Ahora nos pasamos al eje BB. Obviamente en el eje BB también va a tener la misma longitud. Seleccionamos y pegamos. Listo. Ahora vamos a tener aquí el eje B' y solamente se va a considerar este elemento. Lo que vamos a hacer en el eje CC, vamos a dirigirnos entre el eje 2, 3 y aquí vamos a considerar este dato, ese único dato que es de 1,85. Listo, no tenemos que considerar más. Y por último nos vamos al último eje, que en este caso es CC, pero nosotros lo vamos a considerar en nuestra hoja Excel como eje DD. Y obviamente también va a tener las mismas longitudes que hemos definido en el eje AA y eje BB. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir los cortes que se están presentando. En este eje tiene corte 1, corte 1, corte 1. Entonces, corte 1, corte 1. En este tramo, a ver, no nos está mostrando en este caso el corte, pero le vamos a considerar como corte 4. No nos está detallando ese detalle del corte, pero lo vamos a considerar así.
Ok, entonces en este eje B tenemos corte 2, corte 2, corte 2. Aquí será corte 2, corte 2, corte 2. Ok. Y por último, en el eje AA, corte uno y corte uno. Listo. Entonces ya hemos procesado lo que son todos los datos correspondientes a las longitudes de los tramos. Aquí por defecto lo que hice fue, lo procesé otros datos que en realidad eh, fui variándolo, pero ahora vamos a procesar los datos correctos. Ok, antes de ello vamos a dirigirnos a esta parte que le agregué, que es escalera 1, escalera 2, escalera 3. Obviamente le estoy poniendo esto como opción. De hecho, sí vamos a tener una escalera, que es este elemento o esta parte es resaltado de color azul y nos dice que es en este caso, de 1 metro. Entonces vamos a poner longitud 1 metro. A ver, por defecto no lo puse en este caso la sección que va a presentar, pero lo vamos a considerar como corte 1.1. Ok, ahora lo que vamos a hacer es vamos a procesar estos datos referente a las características de los cortes. Para ello nos vamos a dirigir al libro y aquí tenemos los cortes. Entonces, en cuanto a los cortes, ahora vamos a procesar esos datos. Ok, el corte 1, 2, 3, los 6 cortes tienen un ancho de 0,40, entonces aquí está bien. El sobrecimiento, a ver, tienen de 0,30. Obviamente el sobrecimiento va a hacer referencia desde el nivel 0 o nivel del terreno natural hasta la parte superior del cimiento, que es 0,30. Entonces, 0,30 para los 6 cortes. Y por último, la profundidad del cimiento o la altura del cimiento va a ser de 0,80. Listo, entonces con esto hemos procesado todos los datos correctos referente, al plano que estamos trabajando. Ahora vamos a visualizar los metrados que ha desarrollado. Bueno, aquí por defecto, jóvenes, vamos a ver lo siguiente. Como pueden ver, aquí no está quedando de una manera que quizás nos conviene, ¿no? Porque si podemos ver, nos ha ejecutado los metrados correctos, nos está botando y nos está diciendo que el metrado de excavación va a ser de 26,752. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a visualizar en el libro y tenemos que comprobar ahora que este resultado en cuanto a la excavación sea el correcto. A ver, vamos a revisar el libro. Nos vamos a dirigir a la opción de metrados de excavaciones. Ok, movimiento de tierra. A ver, aquí corresponde. Ok, aquí podemos ver la resolución del libro donde se está presentando el volumen excavado.
Ok, y como podemos ver, aquí vamos a tener un volumen excavado de 26.312. Aquí vamos a tener un volumen excavado de 26.752. Pienso que esta parte más, o bueno, está variando por el tema de, en este caso, de las escaleras. A ver, vamos a referenciar ese detalle para que no quede dudas. En escalera le estamos considerando, a ver, 0,40 de ancho, 1,10 y 0. Ok, 1 por 0,40 por 1,10. Vamos a ver de cuánto es que está considerando aquí la escalera. O básicamente si está considerando ese valor. Ok, parece que no está considerando ese detalle. A ver, entonces si nos dirigimos nosotros al detalle de escalera, voy a borrar este detalle. Y ahora si nos vamos a los metrados, vamos a ver cuánto es el valor. Ok, miren jóvenes, como pueden visualizar, estamos en lo correcto. Miren el metrado que hemos desarrollado acerca de la partida de excavaciones. Es 26.312 metros cúbicos. Y el metrado de excavación del libro es 26.312 metros cúbicos. Entonces está ok. Lo que hemos desarrollado está perfecto. Entonces, hasta aquí podríamos decir que ya tenemos un punto a favor porque ya hemos desarrollado correctamente el metrado de excavaciones. Ahora estos datos nos va a servir. Como sabemos que está perfecto, que está ok, entonces ahora nos va a servir como ya referencia. Entonces lo he seleccionado y lo he considerado de ese color de fondo para hacer referencia de que está correcto. Pero aún así, ¿no? Obviamente nos está incomodando esta parte donde se está visualizando los espacios vacíos. De esa forma no lo podemos ver de una forma, se podría decir, presentable, ¿no? Entonces, para ello he creado y en realidad si no he realizado esta sesión hace, bueno, ¿no? Ayer o anteayer, entre estos 2 días, es porque estuve tratando de encontrar la forma de cómo nos puede mostrar nuestro Excel el formato de una forma presentable o que no nos muestre estos vacíos que en realidad es incómodo, ¿no? Visualizarlo de esa forma. He logrado básicamente encontrar ese o corregir ese detalle para que los metrados sean de una forma satisfactoria y nos va a quedar de la siguiente manera. Ok, ese procedimiento para desarrollar es un poquito amplio o un poquito trabajoso. Ello lo vamos a desarrollar al final de la sistematización. Ahora solo les voy a mostrar un pequeño ejemplo sobre cómo va a quedar. A su vez es una función que vamos a trabajar con macros para que esta parte no nos presente de esta forma. Entonces nos vamos a dirigir a ver a la opción de datos, me voy a avanzados y le doy a aceptar. Listo. Ahora me voy a esta parte de primera planta y como pueden ver, ahora sí me está mostrando el orden que yo quiero. Entonces, como me está mostrando el orden que yo quiero, entonces podemos visualizar que está perfecto. Claro, aquí me falta hacer algunos ajustes
ya que hoy estuve agregando algunos, en este caso, estuve agregando algunos detalles más, pero lo bueno es que nos muestra, ¿no? Ahora nos está mostrando lo que es, en este caso, el orden que hemos estado requiriendo. Listo.